Esa es la segunda píldora que vamos a dedicar al modelo de crecimiento endógeno de Barro. En la anterior operamos el modelo para poder obtener una tasa de crecimiento económico a largo plazo que no dependía de variables que evolucionaran a lo largo del tiempo, es decir, se veía claramente que esta combinación de factores era distinta de cero y que por tanto estábamos en un modelo de crecimiento endógeno. Lo que vamos a hacer en esta píldora es, fijaos, aquí tenemos un efecto positivo, tau son los impuestos, un efecto positivo de la imposición, porque cuantos más impuestos, más gasto público productivo, más producción, más crecimiento, y un efecto negativo de los impuestos, y es que cuanto más impuestos, menos ahorro disponible para poder financiar nuevos proyectos de inversión. Por tanto, la cuestión de si es bueno o malo que haya subidas impositivas, ese depende, lo vamos a resolver en esta píldora obteniendo el tamaño óptimo del sector público, es decir, el nivel de imposición óptima que maximiza el crecimiento económico. Demostraremos que el impuesto óptimo es aquel que coincide con el peso del gasto público en la función de producción, que es 1 menos alfa. Eso es a lo que nos vamos a dedicar para ser después conscientes de que estamos en un modelo acá, porque con gasto público productivo, como aquí se ve, con gasto público productivo, Robert Barro ha conseguido que tuviéramos un modelo similar al acá y que hubiera crecimiento endógeno. Pero eso lo vamos a ver en la pizarra ahora mismo. Bien, como os acabo de comentar, en la anterior píldora de crecimiento vimos de qué dependía la tasa de crecimiento de capital per cápita en lo que tiene que ver con el sector público, la doble influencia que tenían los impuestos, una influencia positiva y una negativa, sin saber todavía por qué o cuándo puede ser en términos netos el balance positivo o al contrario negativo. Para ver la influencia vamos a hacer la siguiente reflexión. Voy a relacionar la tasa de crecimiento del capital per cápita con los impuestos. Voy a poner aquí, voy a relacionarlo. Aquí voy a poner los impuestos y aquí la tasa de crecimiento del capital. Los impuestos oscilan entre 0 y 1, es decir, entre el 0% y el 100%. 0, impuestos, 100% impuestos. En este caso no habría nada de recaudación, aquí en este otro caso se recaudaría absolutamente todo, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede si los impuestos fuesen 0? En esta expresión de la tasa de crecimiento, si los impuestos fuesen 0, lo que es la expresión del ahorro sería 0, porque tendríamos aquí un 0. Por tanto, el crecimiento sería negativo e igual a menos n más delta, que lo voy a poner aquí. Menos n más delta. Si no se recaudaran impuestos, no se podría financiar gasto público privado, gasto público productivo, y por tanto sin gasto público productivo no se podría producir. No se puede producir, el crecimiento sería negativo en lo que se deprecia el capital. Vale. ¿Qué sucedería por contra si los impuestos fuesen 1? Pues aquí tendríamos 1 menos 1, 0, y por tanto todo esto volvería a ser 0, con lo que el crecimiento volvería a ser menos n más delta. ¿Vale? Así que en los dos extremos el crecimiento es negativo. En uno porque no habría gasto público productivo y en otro porque se recaudaría todo y no se podría ahorrar. Vale. Es evidente que entre medias tiene que haber, digamos, una relación positiva hasta un cierto punto entre cuantos más impuestos más crecimiento y luego una negativa de tal suerte que cuantos más impuestos menos crecimiento. Es decir, intuitivamente podemos pensar que la relación entre lo que recauda el Estado y el crecimiento económico tiene una forma como esta. Partiendo de aquí y acabando aquí, una forma como esta. ¿Vale? Con lo que intuitivamente tenemos que pensar que va a haber un tipo impositivo óptimo, por decirlo de alguna forma, que maximice el crecimiento económico. De tal forma que hasta ese nivel, cuantos más impuestos, más crecimiento económico, y a partir de ese nivel, cuantos más impuestos, menos crecimiento económico. Esa es la intuición gráfica, yo creo que podemos estar de acuerdo. Para obtener matemáticamente esta expresión, lo único que tenemos que hacer es intentar derivar el ritmo de crecimiento económico, el ritmo de crecimiento capital per cápita, con respecto a los impuestos, ¿vale? Es lo que voy a hacer. Siendo consciente de que esto es un producto en el que aparece 2 veces los impuestos y hay que aplicar la regla del producto de las derivadas. Así que voy a ir muy despacio para que lo veáis con claridad, ¿vale? Calculo la parcial de el crecimiento capital per cápita con respecto a los impuestos, y esto se iguala a 0, ¿vale? ¿Qué implica esto? Primero, me voy a poner aquí abajo, para que quepa. La derivada de esta expresión con respecto a este tau será menos 1 por lo demás, es decir, será menos 1 por S a 1 partido alfa, tau 1 menos alfa partido alfa. Aquí, como no tenemos impuestos, 0. Como es un producto, aplico la regla del producto, más
la derivada de este tau. Ahora, que será el exponente 1 menos alfa partido alfa por tau elevado a 1 menos alfa elevado partido alfa menos 1, y después lo demás sin S. Voy a borrarlo para que no nos liemos. Aquí voy a borrar esto. S 1 menos tau a 1 partido alfa. Y esto lo igualamos a 0. ¿Vale? He calculado la derivada de este tau más la derivada de este otro por lo demás sin derivar, igual a 0. Bueno, para ver esto cómo proceder, daros cuenta que aquí tengo el ahorro y el ahorro. Tengo a elevado a 1 partido alfa, a elevado a 1 partido alfa. Y tengo, así, a su vez, tau elevado a 1 menos alfa partido alfa, exactamente igual que aquí. Con lo que puedo sacar factor común, y sería S a elevado a 1 partido alfa por tau 1 menos alfa, factor común que multiplica a menos 1, más 1 menos alfa partido alfa. Aquí tengo, bueno, 1 menos tau, y aquí tengo que me queda tau elevado a menos 1, es decir, tau elevado a menos 1 es como decir 1 partido tau, pues 1 partido tau. Esto igual a 0. Insisto, que lo único que he hecho ha sido sacar factor común a los distintos elementos que se repiten en los dos sumandos para poder tener una expresión más cómoda, ¿vale? Vale, y esto tiene que ser igual a 0. Bien, tenemos el producto de algo por algo. Para que esto sea 0, o bien esto es 0, o bien esto es 0, o bien los dos factores son 0. Esto no es 0, a no ser que la tasa de error fuese 0, pero en condiciones normales esto es positivo, 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 por tanto esto es positivo. Por tanto, para que el producto de algo positivo por algo sea 0, necesariamente implica que esto sea 0, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que tiene que ser 0 es 1 menos alfa partido alfa por 1 menos tau partido tau menos 1 igual a 0. Esto es lo que tenemos, esto que se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Vale, lo que voy a hacer es pasar el menos 1 al otro lado y el alfa tau pasará multiplicando, con lo que tendré 1 menos alfa por 1 menos tau es igual a alfa por tau. Insisto, el menos 1 pasa aquí sumando, el alfa tau que está aquí dividiendo pasa multiplicando. Si hago este producto, será 1 menos alfa menos tau más alfa por tau igual a alfa por tau. Fijaos que este alfa por tau y este alfa por tau se nos va, y me quedaría por tanto 1 menos alfa menos tau igual a 0. Si despejo tau, 1 menos alfa. Fijaos, ¿qué implica esto? Este término, tau igual a 1 menos alfa, lo que me está diciendo es que para este nivel de impuestos se maximiza el crecimiento económico, es decir, el tipo impositivo que maximiza el crecimiento económico de un país es 1 menos alfa. ¿Y qué es 1 menos alfa? 1 menos alfa no es otra cosa que el peso que tiene el gasto público productivo en la función de producción. Os lo voy a recordar, que la función de producción el peso que tiene en la producción de un país el gasto público es 1 menos alfa. Por tanto, la coherencia que nos dice que el tipo impositivo óptimo, desde esta perspectiva de qué imponer, qué gravar a los individuos para maximizar el crecimiento económico, es un tipo impositivo que coincide justamente con el peso que tiene el sector público en la función de producción. Dicho de otra forma, si os fijáis, y ya con esto acabo, lo que estoy diciendo, si os fijáis, el tipo impositivo de una economía no es otra cosa que la importancia que tiene el sector público en dicha economía. ¿Cuál es la importancia que tiene que tener el sector público? 1 menos alfa. ¿Por qué 1 menos alfa? Porque es la importancia que tiene en la función de producción. Por tanto, Barro lo que demostró es que las subidas de impuestos no son buenas ni malas desde el punto de vista del crecimiento económico. Depende. Si hay tipos impositivos muy bajos, es positivo más impuestos porque el efecto neto sobre el crecimiento es positivo. Si los tipos impositivos son muy altos, subidas impositivas adicionales lo que va a hacer es
reducir el crecimiento económico. ¿El depende de qué depende? Y valga la redundancia, de que estemos por encima y por debajo del tipo impositivo óptimo, que no es otra cosa que el peso que tiene el gasto público en la función de producción.